Ya chicos, muy buenas tardes. Veo que ahí se están conectando la mayoría, quedan algunos chicos en la sala de espera. Ya, vamos a... Hola, buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, don Jaime. Hoy día tenemos nuestra clase número 3 con ustedes, ya, así que hoy día tenemos que ver lo que sea las mediciones, ya la clase pasada, acuérdense que terminamos viendo todo lo que eran los circuitos en serie, los circuitos en paralelo. Ahí sí, hay más chicos todavía que te van llegando. Los circuitos en serie, los circuitos en paralelo, entendimos un poco lo de la ley de Ohm. Y ahora nos toca ya, vamos bien en el tiempo, de hecho vamos un poquito avanzado porque hay clases que son un poquito más lentas que otras, ya. Hay clases donde también vamos a tener que hacer un par de actividades. Entonces, vamos a ver la clase de las mediciones, ¿ya? Y aquí yo, aparte de la presentación, tengo varios videos que siempre lo ocupamos para que sean más ilustrativos para ustedes y puedan ver bien cómo se desarrolla esto, ¿ya? La, Aquí nosotros necesitamos instrumentos, ¿ya? Ojo con eso, necesitamos instrumentos. Lo principal es que usted, o debería saber, es medir intensidad o corriente eléctrica, ya acuérdense que son lo mismo, o la medición de tensión o voltaje que son lo mismo, ¿ya? Lo que usted ve aquí, ya en la imagen, es un amperímetro y esto se conoce como un instrumento de tenaza de ese tipo, ¿ya? Y esto lo que básicamente lo que hace es que el cable queda aquí en el centro. ¿Ya? Esto se abre con esa paletita amarilla que está ahí. Esto se abren las tenazas para que usted pueda introducir el cable. El cable tiene que estar con aislación, no es necesario que esté sin la aislación. O sea, nosotros al tocar ese cable no tenemos un peligro de tener un contacto directo. ¿Ya? En este caso, este amperímetro sirve solamente, ¿ya? Y aquí hay que distinguir muy bien, esto sirve solamente para medir corriente alterna. O sea, si yo tengo que medir corriente continua, ya este instrumento no me sirve. Tengo que buscar otro amperímetro que me mida eso, ya que son los de unos Fluke, por ejemplo, marca Fluke, o incluso los Unit, tienen la opción y son lo que se conoce como multirango. Si yo lo empiezo aquí a interpretar esto, ya, lo que abajo tiene la posición de apagado. Después me dice que tiene corriente. ¿Pues cómo lo identifico yo que tiene corriente? Pues porque tiene una A ahí de amperes. O sea, me dice que este rango, ¿ya? Mide hasta 400 amperes. Y en este caso que está acá, me mide hasta 40 amperes. ¿Sí? Ojo con eso, hasta 40 amperes. ¿Por qué es importante que uno sepa interpretar el rango? ¿Qué es lo que nosotros siempre recomendamos? Que parta con un rango alto y después vaya bajando. ¿Ya? Si usted no sabe qué protección tiene el circuito, parta siempre con un rango alto y de ahí va bajando. Por ejemplo, en este caso, en el rango de los 40 amperes, lo que está diciendo el instrumento es que mide hasta 40 amperes. Pero si yo me paso de los 40 amperes, el instrumento no se va a quemar en ese rango. Lo que me va a decir OL, ya que no me está en inglés, por eso dice OL, que es ya que fuera de rango en inglés, está la abreviatura. Pero no se va a quemar. ¿Cuándo se podría quemar? Cuando yo utilice más de 400 amperes, que en este caso es un instrumento categoría 2, ¿ya? Que me mide como máximo 400 amperes en corriente alterna. ¿Ya? Ahí sí se puede quemar el instrumento, ¿ya? ¿Qué otra, qué otra función trae este instrumento? Me sirve para medir tensión, como yo ubico que tensión o voltaje, porque tiene la B de volt, y tiene arriba, me dice que es un voltaje alterno, porque tiene esa especie de olita ahí. Entonces, en ese rango, ya, mide hasta 600 volts, no tiene el mínimo cero, ya, no tiene más clasificaciones,
Y en el superior, el tramo superior, mide hasta 600 volts también, pero en voltaje continuo. ¿Ya? O sea, si yo tuviera que medir una batería, una pila, tengo que buscar esta B con el símbolo de una línea y abajo tres puntitos. Y si quiero medir alterna, que serían todas las casas, nuestra red, lo tengo que medir en voltaje alterno. ¿Qué pasa si yo me equivoco? ¿Qué pasa con el instrumento? ¿Se puede quemar? Sí, se puede quemar. Ya, ojo con eso. Ya, se puede quemar y puede sufrir daño al instrumento. Por eso es importante que usted no pase ese rango que está ahí. Ahora, es un rango alto, 600 volts. Nuestra red está diseñada o sea, o trabaja con 220. Incluso podría medir un trifásico de 380. ¿Ya? Eh, y el último punto que está ahí es resistencia y el que está al lado es continuidad. Son las dos opciones, resistencia y continuidad. ¿Ya? Resistencia puede ser la ley de Ohm y la continuidad es la que ocupan los electrónicos, usted lo ocupa que van viendo piezas. Lo que me va diciendo ahí, y ahí no necesitamos que el circuito esté energizado, es el instrumento el que manda la señal. Y yo coloco en dos puntos las pinzas y eso me dice, si suena el instrumento es porque hay continuidad. O sea, del punto A al punto B está pasando esa señal de energía. Si no suena es porque el cable está cortado. O el diodo está malo, o el fusible está malo, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la idea que nosotros ocupamos en este instrumento. ¿Cómo ocupo yo el voltaje, la continuidad? Aquí abajo tiene dos conectores y el negro siempre es común. ¿Ya? El negro siempre es común. Esto va a traer un cable negro y un cable rojo. El cable negro es el común y el rojo es el positivo. ¿Ya? Es el positivo, pero recuerden ustedes que para medir corriente, yo no necesito los cables conectados acá abajo, solamente necesito la tenaza. Después tenemos aquí la figura como está el amperímetro, ¿eh? Ahí se conecta el cablecito y el instrumento solo me va a enviar el valor, ¿ya? Y el valor va a ir, la cantidad de decimales va a depender de la graduación que yo tenga. Se lo voy a mostrar ahí en un video para que también usted lo vea. Mira, ahí se están conectando más chicos todavía. Ahora, tenemos el voltaje, ¿ya? Y el voltaje, yo necesito un positivo y un negativo, ¿ya? Por ejemplo, elementos en la medición a considerar es que cuando yo mido voltaje alterno, los cables no tienen polaridad. O sea, da lo mismo cuál de los dos yo coloque. O sea, no quiere decir que en el alterno, no quiere decir que el cable rojo tiene que ser el positivo y el cable negro tiene que ser el negativo. Yo los puedo cambiar de lado, pero no puedo, o sea, lo puedo cambiar de lado, pero en algunos instrumentos me va a dar el valor en negativo. En cambio, si en el voltaje continuo yo me equivoco en la polaridad, el instrumento se puede quemar. ¿Ya? Entonces es importante que tengan esos datos para que ustedes puedan calibrar bien el instrumento. Entonces, ahora lo vamos a ver con un video, ¿ya? Lo voy a ver acá, ¿ya? Ahora lo vamos a ver con un video, o sea, ahí ya se están conectando más chicos. Vamos a partir por la parte del amperímetro, que es lo que muchos le llaman pinza amperimétrica. El video no lo encuentro. Ahí está.
Ya, aquí lo vamos a proyectar al tiro para que todos lo puedan ver. Y le vamos a compartir el sonido para que lo puedan ver todo. Esto lo adelantamos un poquito. Ya, ahora sí. Ya chicos, vamos. Veamos el video primero y de ahí lo vamos a volver a analizar porque nos explica varios pasos a paso que se van viendo. Este que está aquí es un amperímetro, ya una pinza amperimétrica de la marca Unit, y si se fija está calibrado en 200, la corriente alterna está calibrado en 222. Entonces, el rango de 2 amperes me mide hasta 2 amperes. El de 20 me mide hasta 20 amperes y el de 200 me mide hasta 200 amperes. Ese es su rango. Si se fijan, el otro que aparecía en la otra imagen decía hasta 600. Eso va dependiendo del tipo de instrumento, la calidad y obviamente el precio del instrumento. ¿Ya? Y acá están los cablecitos que trae y trae uno rojo y uno negro. Vamos a ver el video y lo volvemos a analizar. Sobre ciencia y tecnología. Bueno, el día de hoy les voy a explicar todo sobre el funcionamiento de esta pinza amperimétrica, también llamada amperímetro de gancho o multímetro, ya que igualmente tiene aquí una escala o varias escalas que se usan como un multímetro normal. Le voy a explicar el funcionamiento de cada una de estas escalas y le voy a explicar el funcionamiento de la parte amperimétrica. Bueno, como ustedes pueden ver, este amperímetro trae dos puntas que están acá. Ya las voy a conectar. Se conectan una en este lugar y otra aquí. Aquí va la común, la que es negra, y para acá va la que es roja. Ok, ¿qué escalas trae este multímetro? Tiene la escala de 20 kiloohmios. Ya le voy a hacer algunas mediciones. La escala de medición de continuidad o de medición de diodo. La escala de voltaje de corriente continua hasta 600 voltios. La escala de voltaje de corriente alterna hasta 600 voltios también. Las escalas de corriente de 2 amperios, 20 amperios y 200 amperios en corriente AC. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? ¿En qué momento debo colocarla? ¿En esta posición, en esta o en esta? Eso dependerá de qué. Bueno, en un momento se los voy a explicar. Y tiene tres botones también. Este es el botón de power, que es el de encenderlo. Fíjense, ahí se enciende. El segundo botón es el de la iluminación. Si usted está en un ambiente que está muy oscuro, simplemente lo encienden. Y este es el botón de mantener. Si usted aprieta en este botón, aquí le sale una H, que significa que está manteniendo el valor que está allí. Como es 0 en este caso, se queda en 0. Eso se utiliza para que una lectura que está variando mucho se quede estable. Bueno, entonces comencemos conectando estos cables. Como se lo dije, el rojo va en esta parte de acá. Vamos a hacer un acercamiento. Y el negro va en la parte donde dice COM. También está señalado acá la parte de tierra, digamos, y la parte de... ¿No se escucha bien? ¿Sí se escucha bien, profe? Ya. Entonces, Sí, está claro, pues eso clarito. es de señal. positivo. Entonces, como solamente tiene dos formas de conectar, no hay pele con eso, no hay problema. Se debe conectar el rojo acá y el negro acá. Luego, vamos a comenzar con algunas mediciones de ejemplo y vamos a comenzar, como yo les voy a enseñar a usar todo el multímetro, todas las funciones de este multímetro, esa es la idea de este video. Entonces comencemos con la primera función que tiene acá, que es la de 20 kiloohmios. ¿Qué significa 20 kiloohmios? 20 kiloohmios es el mayor rango o el único rango que tiene este multímetro. Quiere decir que puede medir resistencias hasta 20 kiloohmios. O sea que no se pasen de 20 kiloohmios. ¿Qué pasa si se pasa de 20 kiloohmios? Pues simplemente no las puede medir. Igualmente yo le voy a hacer el ejemplo para que ustedes vean lo que pasa. Entonces comencemos con una resistencia de 1.2 kiloohmios. Sería el valor de esta resistencia. Vamos a ver cuánto nos mide.
Nos mide muy preciso, 1.2. Recuerden que como ahí dice 20 kilos, hay que multiplicarlo por 1000. Entonces sería 1.2 por 1000. Vamos con otra resistencia. Bueno, ahora vamos con una resistencia más pequeña de 330 ohmios. Entonces vamos a ver cuánto nos mide esta resistencia. Entonces nos mide 0.32 multiplicado, acuérdense, por 1000. Entonces me da 320 en este caso. No es muy preciso mientras el valor es muy pequeño. Vamos con otra. Vamos con una de, en este caso es marrón, negro, naranja, que eso quiere decir que es 10 kilo ohmios. Entonces ahí debería marcarme 10. Vamos a ver. Entonces me marca 9,85. Es casi 10. Entonces está muy bien. Así se utiliza la parte del ohmmetro, pero vamos a hacer otra prueba. ¿Qué pasa si colocamos una resistencia que pase el rango de 20 kilos? Como por ejemplo esta. Entonces en este caso es 68 kilos. ¿Cuánto nos va a medir? Entonces fíjense que en este caso, cuando se pasa, pues no mide nada. Simple y llanamente no mide nada porque el rango se salió. Entonces, bueno, esa es la escala de ohmios que tiene este multímetro. Bueno, entonces ahora vamos con la siguiente escala, que es la de diodo y continuidad. Fíjense, ahí está el símbolo de diodo y de continuidad. O sea, de continuidad es que ahí va a sonar, eso va a ser una señal auditiva, se va a escuchar cuando hay continuidad. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo hago esto, ahí creo que se escucha. Vamos a subirlo para que ustedes lo escuchen mejor. Y se pone en 0. Aunque dice 0,01, pero se supone que eso sería 0 ohmios. Ok, por ejemplo, ¿qué podemos probar en continuidad? Bueno, por ejemplo, un fusible. Si ustedes están revisando algún equipo electrónico y quieren saber si el fusible está bueno, lo pueden probar en esa escala. Simplemente, fíjense lo que va a pasar. Ahí está diciendo que el fusible está perfecto. El fusible está funcionando porque hay un corto. El fusible debe ser un corto. ¿Qué otra cosa podemos probar? Por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta electrónica y quieren probar que las pistas estén unidas, entonces ustedes lo pueden hacer también con este multímetro en esa escala. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a probar, vamos a suponer una pista de acá hasta acá. Entonces vamos a ver si me da continuidad. Ahí está. Hay continuidad. Si ustedes la siguen hacia acá arriba, hay continuidad. Entonces esta pista viene por acá, hay continuidad. Entonces, bueno, esa es la forma de utilizar la parte de continuidad de este multímetro. Ahí también tiene una parte que es la de diodo, cómo probar diodos. Entonces, bueno, aquí tenemos un diodo. ¿Cómo lo probamos? Fíjense que tiene una franja blanca por acá. Si nosotros colocamos el rojo en este lado y el negro en la parte de la franja esta, gris, mire lo que va a pasar con el multímetro. Me va a marcar un valor. 574 me está marcando en este momento. Eso es el voltaje de polarización del diodo. Hasta ahí todo está bien. Si yo invierto el diodo ahora y coloco la franja gris en el rojo y el negro, donde no hay franja, entonces no me mide nada. Se dan cuenta que no mide nada. Entonces eso quiere decir que está perfecto. Bueno, entonces ahora seguimos con la parte de voltaje de corriente directa. Entonces 600 voltios significa que él puede medir hasta 600 voltios en corriente directa. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a buscar una pila o batería, como en este caso, que es de 9 voltios. El positivo es este y este es el negativo. Entonces vamos a colocarlo de forma correcta acá, rojo con positivo, y me mide 9, eso es 9 voltios. Si lo invierto, me va a medir igual, solo que me va a cambiar el signo. Entonces mide 9, pero aparece ese signo menos. Si quiero medir una batería
más grande, como esta que es de 12 voltios, por acá se lee 12 voltios, pues la podemos medir igual. Entonces vamos a medirla para que ustedes vean. 12 voltios. Entonces este multímetro, como ustedes pueden ver, mide corriente DC también. Ok, y ahora siguiendo esta misma secuencia pasamos a la escala de 600 voltios pero AC. ¿Qué podemos medir? Aquí ya tengo un toma corriente donde yo puedo hacer la medición. Entonces vamos a ver cuánto nos mide acá. Pues nos debería medir 120 voltios o algo así. Vamos a ver. Nos mide 126 voltios o 125 voltios. Si lo invierto, me mide igual. Recuerden que en corriente alterna no importa la polaridad. Entonces funciona muy bien la escala de voltaje de AC. Yo mido solo esto porque ese es el único voltaje que tengo para medir en AC en este momento. Bueno, y por último falta la parte de medición de corriente, que si se fijan tiene 3 rangos, llamaríamos, o escala, porque están separados. Sería 2 amperios, 20 amperios y 200 amperios. Entonces, para medir esta corriente alterna no necesitamos estos conectores, los podemos sacar, desconectar, y así, tal cual como está, lo que vamos a utilizar es la parte del gancho, lo que llamamos la parte del gancho. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos medir la corriente de este pequeño ventilador, este ventilador que está acá. Entonces yo lo voy a conectar acá en este mismo toma y ahí encendió. Bueno, entonces ¿cómo deberíamos medir la corriente en este caso? Entonces en uno de los cables, por ejemplo el cable negro, vamos a pasar el gancho sobre ese cable, pero vamos a colocar el selector. En este caso vamos a colocarlo en 20 amperios. Lo podríamos colocar en 2 también, pero eso va a depender de la cantidad de corriente que queramos medir. Por ejemplo, 2 amperios es la máxima corriente que se mide acá y 20 amperios es la máxima corriente. Entonces, como no sabemos qué corriente vamos a medir, lo vamos a medir en 20 amperios. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros medimos en 20 amperios, fíjese que me marca 0,27 o 26. Entonces, como me doy cuenta que el amperaje está por debajo de 2 amperios, entonces lo puedo pasar a 2 para que me dé una mejor resolución. Fíjese que aquí está 0,26. Vamos a ver qué resolución me da acá. Me da 0,277, o sea, me da otro decimal más. O sea que me da una mejor resolución mientras la escala es menor, pero que sea el valor que estoy midiendo por debajo del valor de este rango, del rango de la escala que estoy colocando. Vamos a medir algo que sobrepase los 2 amperios para que ustedes vean. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo esta plancha y esta plancha dice que consume 1200 vatios, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, 1200 vatios, si ustedes dividen 1200 entre 120, eso le da bastante corriente. Entonces, vamos a conectarla y vamos a ver qué pasa si yo comienzo midiendo en los 2 amperios. Vamos a dejarlo allí, 2 amperios. ¿Qué pasaría? Vamos a conectar la plancha y vamos a encenderla. Ok, fíjense que me marcó. Vamos a apagarlo un momento para que ustedes vean. Fíjense que cuando la apago me marca 0 amperios. En 2 amperios me marca 0. Pero cuando enciende no me da una lectura correcta. Me dice esto. Esto significa que está fuera de rango. ¿Qué significa eso? Que la corriente que consume esta plancha está por encima del valor que yo seleccioné. Entonces, como seleccioné 2 amperios y la plancha consume más de 2 amperios, me marca eso que yo le mostré. Entonces vamos a pasarlo a 20 amperios. La plancha no consume más de 20 amperios. Por tanto, en esta escala o en este rango, sí va a funcionar correctamente. Vamos a ver. Vamos a encenderla. Y ahí sí me marca 10,55 amperios. Es bastante alto, pero me lo mide perfectamente. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a apagarla de nuevo. Entonces así es que se utiliza la pinza amperimétrica. Bueno, y por último,
Como ya les dije, la corriente se mide de esta forma, por uno de los cables, bien sea de la fase o el neutro. Pero con este amperímetro también pueden hacer otra medición, que es la fuga de corriente. Por ejemplo, si yo paso tanto el neutro como la fase por los dos cables, me debería marcar 0. Si me marca diferente de 0, quiere decir que la corriente que está entrando por la fase no se está devolviendo toda por el neutro, y entonces me va a marcar una diferencia de corriente, y de esa forma nosotros podríamos detectar fuga de corriente colocándolo en la escala más baja o el rango más bajo en este caso. Igual pueden hacer con el cable de tierra para los aparatos que tienen cable de tierra. Si por el cable de tierra le circula corriente, quiere decir que tienen una fuga de corriente. Bueno, entonces dejemos este video hasta acá. Espero que hayan entendido todo el funcionamiento de el... Ya chicos, a ver, aquí tenemos varias cosas varias información que nos entregan. ¿Ya? Tenemos que seleccionar primero el instrumento correcto, ¿ya? Es uno de los principales problemas que pasa acá, es que compran un instrumento que puede ser más barato, ¿ya? Pero resulta que los rangos que tiene no son los que nosotros necesitamos, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Como tiene unos rangos que son demasiado altos, ¿ya? No nos van a servir para nosotros. Por ejemplo, hay instrumentos que el rango de los amperímetros parte en el de 200. Tienen, por ejemplo, 200 y 600 o 200 y 800. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que el rango inicial, ¿ya? El rango inicial va a ser muy alto, por tanto no va a marcar nada o nos va a marcar pocos decimales en nuestro circuito, ¿ya? Mire, si usted observa el visor aquí, ¿ya? El visor tiene un punto, ¿ya? Tiene un punto y tiene un decimal. Entonces, al tener el punto y 3 decimales, lo que nos está diciendo está en la escala de 2. O sea, nos va a dar ningún entero y nos va a dar 3 decimales. ¿Ya? Acuérdense eso, nos va a dar 0 entero y 3 decimales. Después, en el rango de 20 amperes, el punto se va a correr y nos va a dar un entero y 2 decimales. Después, en el rango de 200, el punto se va a volver a correr y nos va a dar 2 decimales, perdón, dos enteros y un decimal. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque si usted compra uno de rango muy alto, resulta que no va a tener, no le va a servir para lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Ojo con eso. No le va a servir para lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Y otra cosa es que cuando aquí en el voltaje seleccionen muy bien el instrumento, el rango que ustedes necesitan, si es corriente alterna o continua. En este caso es voltaje alterno y este es voltaje continuo. ¿Ya? Si se preguntaron por los otros botones que están aquí abajo, ese es el del encendido. En esta marca trabaja así, trae un botón de encendido. Esta es la luz para iluminar la pantalla. Y el hall lo que hace es que me guarda el valor. ¿Ya? El problema, ¿cuál es lo que pasa aquí? Normalmente las mediciones, lo ideal es estarlo haciendo de a dos, ya y hacer en pareja. No, lo ideal es que tú no hagas mediciones solas. ¿Por qué? Porque, me explico, si tú tienes las dos manos ocupadas en las pinzas, estás midiendo, por ejemplo, tensión, ¿cómo vas a apretar el botón hold si ya tienes las dos manos ocupadas? Entonces, para solucionar ese problema, que es un problema de ejecución en la medición, en otras marcas, como por ejemplo los Fluke, que son unos amarillos, pero son más caros, ya son de uso profesional, trae en la pinza, trae un botoncito, que ahí tú puedes apretar y queda marcado el valor. ¿Para qué es eso? Para que tú no tengas error de estar recordando el número, estar recordando el valor que te dio. ¿Ya? Para eso es ese botón. Ya, entonces ahora vamos a ver ahora más detalladamente uno con un voltímetro, ¿ya? Y este voltímetro va a tener varios tipos de voltímetros, ¿ya? Esa es la idea para que usted pueda ver todos los casos posibles que pasan acá, ¿ya?
Les voy a buscar otro más. Ya, ahora sí, les voy a compartir mi pantalla para que la puedan ver acá. Este es el otro video y aquí va a estar más detallado el voltímetro. Ya, aquí no, ya no vamos a ver lo que es para medir corriente eléctrica. Aquí está más detallado el voltímetro. Medir el voltaje es una operación muy fácil y común si somos aficionados a la electrónica. Para realizarla, lo único que necesitamos es un multímetro. De estos hay muchas clases, pero básicamente se clasifican en dos: los de rango manual y los autorrango. Todos estos multímetros generalmente nos permitirán medir voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna. Así que aprendamos cómo medir voltaje primero en corriente continua. Lo primero es ubicar bien los conectores. El conector negro en donde dice COM, de común, y el conector rojo donde encontremos la V, de voltaje. Luego debemos buscar donde diga BDC o buscar el siguiente símbolo, que indica corriente continua. Luego deberemos seleccionar el rango. Hay varios rangos. La mayoría de los multímetros suelen organizarse de la siguiente forma, aunque la resolución de cada uno de estos puede variar. En este caso quiero medir una batería de 9 voltios, así que el rango adecuado será el de 0 a 20 voltios. Ahora que tenemos el multímetro listo, es hora de medir. El voltaje siempre se mide en paralelo y fijándose de poner la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo. Y ahora sabemos que esta batería entrega alrededor de 9,7 volts. Hacer lo mismo con el multímetro autorrango es incluso más fácil. Solo hay que verificar que estamos midiendo voltaje y que esté en modo de corriente continua. Verificar que conectamos el cable negro al común y el cable rojo a donde esté la V. Luego poner las puntas en paralelo a lo que queremos medir y voilà. El multímetro detectará automáticamente el rango óptimo para la medición que estamos realizando. Así de simple. Así que ahora que sabemos medir voltaje con corriente continua, aprendamos a hacerlo en corriente alterna. Para medir voltaje en corriente alterna deberemos buscar en el multímetro donde diga ACB o buscar una V y este símbolo de onda. Como la corriente alterna generalmente se usa en voltajes más altos, vamos a encontrar menos rangos y de un voltaje mayor. En este caso vamos a medir el voltaje de la toma de corriente, la cual es alrededor de 220 voltios. Es por eso que seleccionaremos el rango de mayor voltaje, el que tolera hasta 500 volts. Conectamos las puntas cuidadosamente en la toma de corriente y voilà, medimos el voltaje. Así de simple. La operación es incluso más fácil en el multímetro autorrango. Hay que verificar que estamos midiendo voltaje, que esté en el modo de corriente alterna y listo. Medir. El multímetro detectará automáticamente el rango adecuado y mediremos alrededor de 220 volts. En fin, si aprendiste algo, comparte este video, ya que tu compartir es mi sueldo. Ya chicos, este video lo vamos a ver de nuevo porque este es un poco más rápido que el otro, ¿ya? Entonces, sí, este video lo vamos a ver nuevamente porque es cortito, la información se va entregando muy rápido para que de ahí la podamos volver a ver, pero analizar detenidamente. Medir el voltaje es una operación muy fácil y común si somos aficionados a la electrónica. Para realizarla, lo único que necesitamos es un multímetro. De estos hay muchas clases, pero básicamente se clasifican en dos: los de rango manual y los autorrango. Todos estos multímetros generalmente nos permitirán medir voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna. Así que aprendamos cómo medir voltaje primero en corriente continua.
Lo primero es ubicar bien los conectores. El conector negro en donde dice COM, de común, y el conector rojo donde encontremos la V, de voltaje. Luego debemos buscar donde diga BDC o buscar el siguiente símbolo, que indica corriente continua. Luego deberemos seleccionar el rango. Hay varios rangos. La mayoría de los multímetros suelen organizarse de la siguiente forma, aunque la resolución de cada uno de estos puede variar. En este caso quiero medir una batería de 9 voltios, así que el rango adecuado será el de 0 a 20 voltios. Ahora que tenemos el multímetro listo, es hora de medir. El voltaje siempre se mide en paralelo y fijándose de poner la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo. Y ahora sabemos que esta batería entrega alrededor de 9,7 volts. Hacer lo mismo con el multímetro autorrango es incluso más fácil. Solo hay que verificar que estamos midiendo voltaje y que esté en modo de corriente continua. Verificar que conectamos el cable negro al común y el cable rojo a donde esté la V. Luego poner las puntas en paralelo a lo que queremos medir y voilà. El multímetro detectará automáticamente el rango óptimo para la medición que estamos realizando. Así de simple. Así que ahora que sabemos medir voltaje con corriente continua, aprendamos a hacerlo en corriente alterna. Para medir voltaje en corriente alterna deberemos buscar en el multímetro donde diga ACB o buscar una V y este símbolo de onda. Como la corriente alterna generalmente se usa en voltajes más altos, vamos a encontrar menos rangos y de un voltaje mayor. En este caso vamos a medir el voltaje de la toma de corriente, la cual es alrededor de 220 voltios. Es por eso que seleccionaremos el rango de mayor voltaje, el que tolera hasta 500 volts. Conectamos las puntas cuidadosamente en la toma de corriente y voilà, medimos el voltaje. Así de simple. La operación es incluso más fácil en el multímetro autorrango. Hay que verificar que estamos midiendo voltaje, que esté en el modo de corriente alterna y listo. Medir. El multímetro detectará automáticamente el rango adecuado y mediremos alrededor de 220 volts. En fin, si aprendiste... Ya chicos, ahora sí, revisémoslo detenidamente. Vamos a revisar aquí, hay una parte donde tenemos los tres... Profe, tengo una dígame, duda, dígame, te pero escucho. a ver, a ver, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, las corrientes las pongo al revés? O sea, si por ejemplo estoy revisando una pila y pongo la corriente alterna o Ya, al no, revés, ahí sería el voltaje. Cuando nosotros en ese caso donde él estaba midiendo, porque este instrumento lo que me mide es voltaje, tensión. voltaje, Ya, eso. ahí. Eh, Pero, si me pero ahí equivoco, había que apretar un botoncito de corriente alterna y corriente continua. sí, pues mire, ¿cuál es la diferencia de los instrumentos? Por eso quería pedir esta imagen. Uno también, a ver, por así decirlo, al precio del instrumento, uno también tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, en este instrumento, el de la derecha, es un instrumento de multirango. O sea, el instrumento solo me detecta si es voltaje alterno o continuo. O sea, aquí yo no tengo opción de dañarlo, porque yo puedo conectar las pinzas y el instrumento solo va a reconocer el rango. En cambio, en los otros dos, el de la izquierda y el del medio, ¿ya? Yo tengo que seleccionar cuál es alterna y cuál es continua, ¿ya? Y de hecho, aquí tenemos siempre problemas porque esto está escrito en inglés. Ya, por ejemplo, el negrito que está aquí, ya, los DCB sería el voltaje continuo para medir una pila o una batería. Y el ACB sería el alterno. En este instrumento, si yo me equivoco, ya, en elegir si es alterno o continua, lo puedo quemar. Lo puedo dañar el instrumento, sí. ¿Ya? En cambio, si yo me equivoco de rango, lo que va a pasar, lo peor que puede pasar es que el instrumento me marque fuera de rango, nada más. No se va a quemar. La Ah, o opción sea, de igual hay que preocuparse de saber en qué corriente lo sí, en estos voy instrumentos, a medir en el fondo. claro, los instrumentos, el del medio y el de la izquierda. El de la derecha, que es un instrumento que es más caro,
no tengo que preocuparme si es alterna o continua. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí tengo que preocuparme de respetar la polaridad. En el alterno, ya, solamente en el alterno, ojo con esto, solamente en el voltaje alterno, en estos dos instrumentos, si usted se equivoca en la polaridad, no le va a pasar nada al instrumento. ¿Ya? Pero si usted en el continuo, siempre en el continuo, independiente del instrumento, usted se equivocó en la polaridad, lo puede quemar también. ¿Ya? Por eso hay que tener como varias consideraciones. Yo siempre le recomiendo, cómprese un instrumento multirango, más fácil, pero también es más caro. Profe, pero a ver, ¿se refiere a polaridad, al negativo y al positivo? Exacto, exacto. Ah, ya, Ese es perfecto. Ah, que quería confirmarlo. sí, mire, por ejemplo, vámonos aquí ocupando cada uno de los instrumentos. Mire, por ejemplo, aquí el negrito, si yo quisiera medir en mi casa la tensión, ¿ya? Yo tengo que seleccionarlo aquí en ACB, pero tengo que seleccionarlo en el rango de 600. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con 220 volts. Entonces, si yo selecciono el de 200, el instrumento no va a medir. Me va a decir, oye, que es fuera de rango. No se va a quemar ni nada. Lo que pasa es que me va a decir que es fuera de rango. ¿Qué otra opción tendría yo, entre comillas, de quemar el instrumento? Sería si yo conecto el instrumento a una red, a un circuito que trabaje con un voltaje mayor a 600 volts. ¿Ya? En el domiciliario para nosotros es casi imposible porque nosotros trabajamos con 220 o incluso en un trifásico con 380. ¿Ya? Pero no lo puedo ocupar, por ejemplo, para un área más industrial, que es un instrumento básico. ¿Ya? Pero que si lo llevo a precio, claro, este instrumento me puede salir 7.000 pesos, frente a 50 que me puede salir este unit, el de la derecha. Después, si yo, por ejemplo, quisiera medirlo, ¿ya? Quisiera medir corriente, ojo, corriente, pero continua, con este instrumento lo puedo hacer. Estamos hablando de corriente, ¿ya? No se vaya a confundir ahí porque el otro es la tensión. Yo le digo corriente. Si nosotros quisiéramos medir corriente, yo puedo medir con este instrumento solamente corriente continua, acuérdese de eso, y hasta 10 amperes. Si yo quisiera medir continuidad, por ejemplo, saber si el interruptor en la posición encendido realmente deja pasar la corriente o en la posición apagado realmente corta la corriente, ahí yo lo ocupo en esa posición con una especie de parlantito, que es lo que nosotros estamos midiendo continuidad. Ya, lo que sigue para la izquierda sería, en este caso, la resistencia. Yo tengo que saber identificar qué es lo que estoy midiendo o qué es lo que necesito medir y en base a eso selecciono mi instrumento. Este instrumento no tiene luz, no tiene posibilidad de grabar o mantener pegado en la pantalla el valor de la última medición, ya no lo tiene, no está dentro de esas opciones. Y aquí el conector que está aquí abajo es el común, recuerde que siempre es el negro. El positivo en este caso ya está conectado ahí al medio porque se va a medir voltaje. Si yo quiero medir corriente, ¿ya? Pero del tipo continua, acuérdense, solamente continua, ¿ya? Yo tengo que aquí cambiar el positivo a la primera conexión. El negro o negativo, como usted quiera llamarle, siempre va a estar en el común. Siempre va a estar acá. En todos los instrumentos, el negro es común. Después me salto al instrumento que está al medio, ya, que es de la misma marca que el de la derecha, pero es una versión inferior, y esta va sumando ya más comandos, tiene por ejemplo el hall, que acuérdense que era para grabar la última medición, tiene luz para trabajar de noche o en espacios confinados, donde no tengo mayor iluminación, ¿ya? O estoy llegando por ejemplo a un sector donde no hay energía supuestamente, entonces yo tengo que cerciorarme que el tablero realmente tiene o no tiene energía. Lo ideal es
o tiene o no tiene tensión. Entonces, para eso yo tengo que ocupar un instrumento que me permita ver el visor, ¿ya? Y no necesitar una luz, por ejemplo, para ver o estar iluminando para ver el visor. Aquí también me sumo a otros comandos, como por ejemplo aquí esto me mide temperatura, ¿ya? La diferencia es que está aquí en grados Celsius y después en grados Fahrenheit. Eso viene con vienen otros cables en ese instrumento y va cambiando aquí, nos trae una pinza, por así decirlo, y lo que trae es un cablecito con una especie de termómetro en la punta. Después viene el voltaje hacia la derecha, viene el voltaje alterno, ¿ya? 200 milivolt, 2000 milivolt, 20 volt, 200 volt, 500 volt. ¿Ya? En ese rango va. Después viene el voltaje alterno, ¿ya? Y en este caso el voltaje alterno, aquí trabaja con 200 volt y 500 volt. 200 y 500, a diferencia del otro que trabajaba en 200 y 600. Después tenemos el mismo simbolito para continuidad, ¿no es cierto? Después tenemos corriente continua. ¿Por qué lo reconozco yo? Porque está la A y está el símbolo de continuo. Y tenemos 2000 miliamperes. Después tenemos 20 amperes, ¿ya? 200 amperes, 200, perdón, 200, 20 miliamperes, 200 miliamperes. Y aquí tenemos 10 amperes. Es el máximo que me mide. Hasta 10 amperes, no más que eso. O sea, si yo tengo una batería que tenga más de 10 amperes, no lo voy a poder medir con este instrumento. Después viene resistencia, ya que son todos los rangos que están ahí. ¿Ya? Y el de la derecha, ¿ya? Me entrega aquí voltaje, que es multirango, o sea, alterno continuo. Y si yo aprieto ese botoncito azul que se ve ahí, ¿ya? Hay un botoncito azul aquí en la pantalla. Ese botoncito me cambia el selector y, por ejemplo, en vez de medir voltaje en esa posición, mido frecuencia, que serían los Hz. ¿Ya? Acuérdense, mido frecuencia, que serían los Hz. Después tenemos aquí resistencia, que si se fijan no tiene rango. ¿Ya? Es todo aquí autorrango. Continuidad, aquí tenemos diodos, aquí también tenemos frecuencia, ¿ya? Pero en porcentaje, los Hz. Tenemos miliamper, ya, aquí está en miliamper, estos dos son para medir corriente, ya, ojo con eso, esos dos son para medir corriente. ¿Ya? Entonces, quizás esto va a ser mucho instrumento para lo que nosotros lo ocupamos. ¿Es más fácil trabajar con él? Sí, mucho más fácil. ¿Ya? Pero si usted está partiendo, claro, podría tener un instrumento de esto y si se le daña no importa, porque con la plata que vale uno de estos, tendría que comprarse 5 de estos para recién igualar uno del de la derecha. ¿Ya? Dudas, consultas. Pregúntenos nomás, chiquillos, porque esta es una parte totalmente nueva para algunos, que no lo habían visto nunca. Lo habían visto como que alguien lo utilizaba, pero no tenían más detalles. Profe, consulta. Dígame. Buenas noches. Mire, claro, estamos viendo el tema del multitester, ¿no es cierto? Y el amperímetro. De acuerdo a lo que yo entiendo, el multitester podemos medir resistencia, diodos, etcétera. El amperímetro, ¿cuál sería la diferencia entre ambos? ¿Y cuál utilizamos nosotros más recurrente en este caso en electricidad? Lo que pasa es que el voltímetro, ¿ya? Es más barato. ¿Ya? Nosotros necesitamos medir dos cosas principalmente, que es la intensidad o la corriente eléctrica, y necesitamos medir voltaje, que es lo mismo que tensión. Puedo utilizar, este instrumento lo puedo utilizar solamente para medir tensión en ese caso. ¿Ya? No me va a medir corriente alterna.
Entonces, yo igual le recomiendo a la gente que se compre un amperímetro, quizás no tan elevado, pero que esté en relación a los 40 o 50 mil pesos, ya como vimos en el otro video, ese amperímetro, el de NASA, que también tiene la opción de medir tensión, para no tenga que andar con dos instrumentos. Eso sería mejor, o sea, los dos instrumentos le van a servir, sí, pero la diferencia es que el amperímetro también me mide voltaje, ¿ya? Eh, donde yo sí podría decir, oiga, claro, si me compro un amperímetro básico, los básicos miden solamente corriente alterna, ¿ya? Pero si yo quisiera medir corriente continua, no lo puedo hacer. Pero los dos me miden voltaje alterno o voltaje continuo. Profe, otra consulta. Dígame, Tengo un interruptor o un automático. ¿ya? Eh, ¿Qué instrumento utilizo para medirlo ahí? ¿Cómo sé si está bueno, si tiene continuidad y eso? Y lo Ya. mismo para un diferencial, para ver si está bueno, porque de repente saltan y uno piensa que están operativos, digamos. Entonces, Ah, ya. Hay qué, varios casos ahí. Sí. qué instrumento utilizo? Eso sería. Si yo quiero detectar que un automático, por ejemplo, el caso de un automático y un interruptor, yo quiero detectar que cuando el pulsador yo lo bajo, realmente corta la corriente, yo lo mido en continuidad. Cada una de las puntas del instrumento con un tester, con un voltímetro como esto, usted lo conecta, da lo mismo, no tiene polaridad. O sea, y yo tengo que preocuparme que el circuito esté desenergizado porque el instrumento es el que manda la señal. ¿Ya? Lo único que yo puedo comprobar con la continuidad es que pasa energía desde, o sea, pasa la señal desde el punto A al punto B. Otra cosa es que si yo quiero verificar si el automático está eh, cayendo, por así decirlo, o está desconectando cuando sobrepasó la corriente que está diseñado. Yo quiero ver que si realmente, por ejemplo, el automático de 10 amperes cae a los 10 amperes o lo que da la norma, que en realidad es 1,2, o sea, podría llegar hasta 12 amperes, ¿ya? Redondeando, yo ahí utilizo un amperímetro y mido el cable positivo, lo mido abajo del automático. Si el instrumento, por ejemplo, me da no sé, 13 o 14 amperes y el automático todavía no cae, significa que ese automático está malo. Puede pasar, hay instrumentos que se dañan. En el caso del diferencial, es distinto, porque el diferencial, eh, yo lo mismo, le puedo medir continuidad con un tester, sí, pero voy a medir solamente que el instrumento, el pulsador, cuando yo lo baje en forma manual, funcione. Pero yo lo que tengo que cerciorarme es que realmente el instrumento, cuando hay una falla de aislación, funcione. Para eso, hay instrumentos que los venden, ¿ya? Que son medidores de aislación. Se conectan en un enchufe, ¿ya? Lo ocupan, por ejemplo, hay muchas empresas que lo ocupan cuando van a hacer las recepciones de la vivienda nueva, van y llevan este instrumento y lo van conectando en cada uno de los enchufes. Entonces, al hacer, provocan una falla, por así decirlo, en la red. Entonces, ahí tendría que funcionar el diferencial. Si el diferencial no funciona, es porque está mal conectado, está puenteado, o le falta, por ejemplo, un cable de conexión. O a ese enchufe le falta un cable. Por ejemplo, puede ser que tampoco tenga tierra, ¿no? Entonces, va a depender del caso, es el instrumento que yo voy eligiendo, ¿ya? Pero hay la forma o los casos más comunes que uno ve es que si realmente el pulsador cae en su eh, condición normal. Recuerde que el pulsador tiene que bajar cuando se presenta la falla o la perturbación. ¿Ya? No es un interruptor de tipo manual, porque tenga que estarse subiendo y bajando acá. Ya es un instrumento que es un elemento de protección que debe caer cuando hay una sobrecarga, cuando hay un cortocircuito, cuando hay una falla de aislación.
Pregunten nomás, chiquillos, si la idea es que ustedes lo puedan ver esto. Déjame ver si en alguna parte del video. Profe, Dígame, yo le escucho, tengo dos preguntas. dígame. Una que me causó la curiosidad del por qué el instrumento de al medio tenía para medir temperatura. O sea, ese que están mostrando ahí, ¿por qué tiene para temperatura? O sea, yo me refiero a ¿En ¿qué qué lo, mide? en Sí, qué, ¿en qué lo ocupan? O sea, para que lo que es electricidad. mire, por ejemplo, yo lo he visto ocupándolo en varios casos particulares. Por ejemplo, los chicos que trabajan con el aire acondicionado lo conectan ya y ven a qué temperatura, cuando el equipo está funcionando, a qué temperatura sale el aire. Porque cuando carga el gas, tiene que normalmente se mueven de los 10 a 12 grados. En ese margen se mueven en el frío. Entonces les sirve para saber si realmente el equipo está trabajando o no. Ya, es un caso que yo lo he visto que lo ocupan harto los chicos que trabajan en aire acondicionado. Y los otros que lo ocupan son gente que trabaja en la parte sanitaria, donde la red de agua potable hoy en día se ocupan materiales como PPR, polifusión, y ahí se trabaja con máquinas que funcionan a cierta temperatura o que tienen que estar en cierto rango de temperatura para que el proceso de fusión se realice correctamente. ¿Ya? Entonces ahí, ellos qué es lo que hacen, colocan en la máquina, en el centro de la máquina, colocan el medidor de temperatura. Y ahí sabemos a qué temperatura está trabajando. ¿Ya? Es porque lo trae porque es un instrumento que trae más opciones, que trae más comandos, por así decirlo. Pero no todos lo traen, los básicos no lo traen. Ya, no, es que me llamó la atención. Yo dije, qué raro, ¿para qué la temperatura? Ya, y mi segunda pregunta es, ¿qué instrumento puedo utilizar para saber si estoy, ay, cuando le llaman que eso que está perdiendo corriente? No, ¿es eso? Allá, lo vimos en el otro video. Lo vimos en el otro Sí, video, que será sí, el amperímetro. Y ahí yo tengo que conectar, ya, tengo que, entre comillas, no conectar, pero dejar dentro de pero- este campo magnético, dentro del instrumento, tengo que dejar el fase y el neutro. claro, pero si ¿No? por ejemplo yo quiero medir en mi casa, por ejemplo, si un cable, o sea, si un enchufe o un interruptor está perdiendo, hay una fuga de corriente, o sea, tengo que yo desarmar en el fondo y buscar el negativo y pasarlo en el amperímetro, o sea, meterlo en la tenaza. Claro, el fase ¿Así? y el neutro, los dos juntos, pero sin sacarle la aislación. Los cables como Claro, vienen, los se cables sacan como el están, enchufe, pues. no. Claro, Claro, y y si los dos juntos se ponen, ah, ya. en el instrumento, y si le marca diferente a cero, es porque usted tiene una fuga. Y de ahí el procedimiento es cierto. Se trata como toda fuga, es ir sectorizando, ir identificando dónde está la fuga, porque va a depender qué tan al interior de la instalación yo coloco el instrumento, es donde voy a ver la fuga. Si yo lo Claro. coloco, por ejemplo, al principio, a la salida del tablero, no sé en cuál enchufe está el problema o en qué equipo está el problema. Eh, ¿Qué Mm, es lo otro también que uno va viendo? Que también está en un tema práctico, ¿ah? Que uno conecta, hace funcionar todos los equipos que uno tiene en su casa y con el instrumento encendido, ya, si tiene fuga, usted le va a marcar diferente a cero. Y después usted va desconectando artefacto por artefacto. Si no pasa ¿Cómo, nada, cómo? Espérame, no le entendí muy bien esa parte. O sea, ya, prendo todos los artefactos por ejemplo, en todos los enchufes en el fondo, claro, ya lo ¿ya? hace, ¿no es cierto? Usted colocó a la entrada del tablero, ya, donde está al principio de la red, por así decirlo, le colocó el ¿Ya? instrumento y le marcó la fuga, le marcó distinto a cero. Usted, de ahí, por ejemplo, se va al refrigerador y lo desconecta. El valor se va a cero, es porque la falla no está en la red, no está en el equipo. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya, ya le entendí. Ya. Forma práctica. O por ejemplo, en la parte, los chicos que hacen mantención, cuando van a redes nuevas y en realidad no tienen claro el tablero,
a qué automático pertenece lo que quieren desconectar para poder trabajar, lo que hacen ellos es que inducen una falla. Por ejemplo, que lo que hacen básicamente, toman los dos cables fase y neutro y hacen un pequeño cortocircuito para que caiga la protección en el tablero. Claro. Están probando cuál es el automático que corresponde a ese circuito. Ya, pero eso se da por la Mm. práctica. Hay varias cosas que uno después tiene que tratar de hacerlo. Ahora, por ejemplo, otro también me decía lo siguiente, pero eh, otro me decía lo siguiente, profe, a ver, yo pasaba esto, la normativa eh, no lo, no lo permite, pero muchos instaladores lo hacen, que hacen lo siguiente. Les faltó cable, por ejemplo, blanco, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Dentro del tramo colocan cable rojo y en los extremos colocan cable blanco. ¿Ya? Comida no salir pillado. Y para respetar la normativa, entonces cuando el inspector va a revisar las cajas, se da cuenta, sí, todos los cables corresponden, también el esquema de colores. Perfecto. Entonces, después eso empieza a dar problemas prácticos. Tanta unión empieza a dar problemas de funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cables del instrumento son cortos. Entonces, si yo tengo una caja de activación y el enchufe donde llega ese cable está a 10 metros más allá, los cables del instrumento no van a ver. No tiene forma de llegar allá. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Normalmente se une cable. Yo saco un cable completo, desde cada uno de los extremos y lo voy probando. ¿Hasta qué largo lo dejo? Hasta el largo que me sirva para conectar el instrumento. Bueno, muchas condiciones. Preguntas nomás, chiquillos. Dudas, consultas. La idea es que usted, eh, en el listado va un instrumento, me parece que va un multitester, me parece. Eh, Nosotros lo vamos a utilizar. La idea es que usted se vaya familiarizando con el instrumento. Porque les llegó ya, ¿no es cierto? El instrumento les llegó a ustedes. Profesor, se escucha como entrecortado. Sí, no, les preguntaba yo si en el listado de materiales, por ejemplo, iba el instrumento. Entonces, Sí, 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 va un instrumento, pero acá pareció al primer video que mostró, pero con las mediciones distintas. ya, ¿y qué rango tiene el instrumento? ¿En qué rango empieza? Entonces, es un amperímetro. Se envió un solo instrumento, tienes que enviarle dos, ¿cierto? Con el amperímetro nos basta, pero hay que ver el rango que trabaja. Le voy a enviar una foto al WhatsApp, profe. Ay, yo no estoy en el WhatsApp, disculpe, pues. Súbalo al grupo y ahí lo podemos ver. Déjame ver si acá en el chat del grupo para que lo puedan ver. Mire, voy a colocar Profe, ¿alguna marca especial para amperímetro y multitester que no sea tan maluenda? ¿O da lo mire, mismo eso? no, sí, hay mucha diferencia en eh, en los instrumentos. Hay mucha diferencia. De hecho, si yo los comparo uno con otro, me voy a encontrar con que tengo mucha diferencia. Ya, Ya, el profe, ahí lo total, subí al grupo. ya, al tiro. El total, por ejemplo, es ¿Y la diferencia se traduce en voltaje, en la medición? en la medición, en el valor. Ya no va a ser el mismo. Por ejemplo, un instrumento te puede dar 220, el otro te puede dar 216, 217. Ya, hay una diferencia. Los intermedios, entre comillas, son el unit, que son de color rojo, y la marca profesional siempre son el Fluke, ya, que son los amarillos, pero son mucho más caros. Por ejemplo, un amperímetro de buena procedencia en Fluke no baja de 250.000 pesos, nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre lo digo, o sea, el que usted se compre, uno tiene que adecuarse a la condición económica de cada uno.
Pero, por ejemplo, el Fluke, la diferencia es que si el instrumento falla o se descalibra, tiene el servicio técnico en cualquier parte de Chile. ¿Ya? A diferencia de las otras marcas, que prácticamente el instrumento murió, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que hacen para trabajos de mediciones que son precisas? Porque un vol me puede significar que yo estoy en el rango o fuera de rango. O sea, por ejemplo, estoy en el voltaje, estoy bajo la norma o estoy bien en la caída de tensión. Entonces, el unit es un intermedio. El unit anda bien, los valores andan muy cerca de lo que es un fluke. Ya, hay unos total, por ejemplo, hay un Fujitel entre medio, hay unos Inco, que son unos amarillos también. Yo lo he comparado varios y se nota mucho la diferencia, sobre todo en los Fujitel. Y lo que tienen los Fujitel es que son de rango muy alto en la corriente. Mire, si lo pueden compartir al chat, a ver, o lo subieron la imagen. Sí, profe, lo subí al grupo. Así es que yo no pues tengo acceso al grupo todavía, chido. Si lo pueden, en el perfil de las clases, en Zoom, aparece una opción que se llama chat. Y ahí usted la puede subir como una imagen. Ah, ya, vale. Pues yo ahí se las comparto de ahí a todos los porque la idea es que lo revisemos y sepamos cómo se va a utilizar ese instrumento. Profe, ahí si nos puede recomendar alguna marca que no sea tan maluenda, porfa, gracias. Una Yuri, el rojo que aparecía ahí en el, ¿cómo se llama? El rojo que aparecía en el video. Ese es el Unit. U-N-I-T. Unit. Así. Gracias. A ver. Aquí está. Ahí están cargando. Ya, perfecto. Aquí lo vamos a guardar y lo vamos a compartir para que todos lo puedan ver. Ya, no es de marca tan, pero está bueno el rango. Hay marcas nuevas que realmente nos pueden haber llegado y que sean de buena procedencia. Ya, a ver, déjenme ver si lo puedo ampliar. Sí, ahí está. Ya, chiquillos, lo que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? Es un amperímetro. Ya, eso es lo que les llegó a usted. Y este amperímetro es categoría 3, que tiene hasta 600 volts y tiene hasta 600 amperes como máximo. Ya, esa es la categoría 3. Y aquí están todas las funciones que tiene. ¿Ya? Están todas las funciones que tiene. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Ya? En este caso, nosotros el NCB no lo ocupamos, eso es para lo electrónico. ¿Ya? Empezamos desde arriba. Tenemos el primer rango, que es 200 y 600. ¿Ya? A ver, ¿dónde está ahí la diferencia? ¿Ya? Porque tenemos 200 y 600. Después tenemos el otro rango que es de 2 y de 20. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir pasando? ¿Ya? Si quiero pasar de uno a otro, tengo que apretar el botón amarillo. Después, tenemos aquí abajo continuidad y diodo. ¿Ya? Aquí abajo tenemos resistencia, tenemos voltaje continuo y aquí tenemos voltaje alterno. ¿Ya? Está, a ver, voltaje continuo y voltaje alterno. O sea, si yo quiero medir voltaje en mi casa, tengo que seleccionar la B con la olita arriba. Si quiero medir una batería, tengo que seleccionarlo en la V con la línea recta y 3 puntitos. Resistencia, ya nosotros la resistencia, a ver, ¿quién no ocupa resistencia? Para que usted un ejemplo para nosotros quizás más práctico, mire. Todos los circuitos, por así decirlo, las partes de un circuito tienen una resistencia. Le pongo el siguiente ejemplo. En el radio tecnificado,
o en el riego automatizado, perdón, existen unas válvulas electrónicas. Hay un termostato, ¿no es cierto? Hay un temporizador, un reloj que se programa y que eso manda un pulso electrónico a una válvula que detecta que se abra. Por tanto, ahí le llega agua al circuito y los aspersores empiezan a funcionar. Una forma de probar esas válvulas que estén malas o estén buenas es que el fabricante me da un valor de resistencia que tienen que tener. ¿Ya? De resistencia que tienen que tener. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mido el positivo y el negativo, ¿ya? Coloco las pinzas ahí y en resistencia. Y si el valor me da distinto al que me pide el fabricante, que me entrega que viene de fábrica, significa que esa válvula está mala. Y así yo no empiezo a cambiar, empieza por cambiar nomás. ¿Ya? Ese es un ejemplo práctico que usted ocuparía el instrumento, este mismo instrumento, pero en el capítulo de la programación de resistencia. ¿Ya? Pregunten nomás, chicos, la idea es que lo Y puedan profe, ver. por ejemplo, la diferencia de este multímetro con el primer video que había, este tiene una tenaza. Eh, Esa tenaza tiene que ir directamente en el cable. No, el cable, algunos piensan que, por ejemplo, el cable tiene que ir aquí, como apretándolo arriba. No, el cable tiene que quedar aquí, dentro de este campo nomás. Usted abre esto, ya, se abre hacia los extremos, usted ingresa los cables y después los cierra. ¿Cómo lo abre? Con este botoncito, esta palanquita que está aquí a la izquierda. Así se abren las piezas. Se abren para que entren los cables. No necesito que esté sin aislación. Ya, acuérdense de eso. Pero normalmente el que nosotros buscamos, ¿ya? Es el que nosotros buscamos es el positivo, ¿ya? Y la otra opción también, mire, ahora que lo estoy viendo, también esta opción, el LCB también se ocupa para otra cosa. Esto, no sé si lo han visto antiguamente que había unos probadores de corriente, que eran como un lapicito que tenía perdón, era como un atornillador transparente que tenía una luz arriba. Entonces, cuando usted lo colocaba ya en un tornillo que está energizado, o en un tornillo, por ejemplo, el automático, ¿ya? Se prendía esa luz. Pero ¿cuál es el problema de eso? Es que usted está haciendo contacto casi en forma directa. Entonces, si resulta que su ropa no es la adecuada, usted puede sufrir, ¿ya? Ojo, puede sufrir una descarga. Entonces ahora hay unos lapicitos que son inalámbricos, por así decirlo, que usted lo pasa encima y va detectando la energía. Son unos buscadores de tensión. ¿Ya? Son relativamente baratos, pero son unos lápices donde yo no necesito, ¿ya? Ojo, no necesito que el cable esté sin aislación para poder que el instrumento funcione. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Algunos los NC se prende una lucecita cuando tú lo pasas encima y empieza a sonar esa alarma. Entonces tú dices, este circuito está con energía todavía, no lo han desconectado. Eso también se ocupa es el NC. Ya, no sé si eso es familiar por usted, los que usted va a comprar un perillero, un probador de corriente, ya. Esto reemplaza eso, porque al final lo único que yo buscaba con ese probador de corriente era saber si el circuito tenía o no tenía energía. No me daba ni cuánta energía tenía, ni cuánto voltaje, nada. Es un método análogo, por así decirlo. Ese se ocupa para los vehículos mayormente, creo. No, no, si mire, usted en su casa, por ejemplo, mire, eso como cuando yo voy a revisar una instalación, el primer paso es cerciorarme que el circuito esté desenergizado. ¿Qué es lo que hago yo? Bajé el automático, mira lo que hago. Bajo el automático y después paso el instrumento por encima de los cables. Si no prende la luz, es porque está desconectado. Porque ha pasado, ya, ojo, ha pasado que los circuitos, o sea, los automáticos corta la corriente, usted baja el pulsador, pero realmente no corta. ¿Ya? Entonces, ten cuidado con eso.
Profe, ¿cuál sería entonces el probador de corriente? Sería el NCB, ¿cierto? El NCB reemplaza un probador de corriente. Ya, perfecto. Y los que están abajo, ya me seleccionáis el rango máximo y mínimo. Ese botoncito máximo y mínimo me toma para esos rangos. Y eh, el selector, también yo lo puedo seleccionar para eso, para los dedos. Y el hold va a ser la luz, acuérdense. Y aquí tenemos el COM, que sería el negro, y el positivo iría acá en el rojo. O sea, está como, podríamos decir a prueba de, porque este está marcado con negro por dentro y este está marcado con rojo. O sea, tendría que ser daltónico para no darme cuenta que eso no va conectado en la otra forma. ¿Ya? Acuérdense, regla general, siempre en los instrumentos, en todos, independiente de la marca, el común es el negro. ¿Ya? En algún instrumento va a la izquierda, en otro a la derecha. Pregunten nomás, chiquillos. Profe, puede, no sé, a lo mejor sacar un print una imagen del primer video y hacer la comparación con este, con el que estamos, con el que tenemos nosotros aquí. Ya, a ver, déjenme ver Si es si. posible, a lo mejor para ver las diferencias que tiene y a lo mejor y saber usarlo. Ya, este es el que nosotros vamos a ocupar, ¿ah? Acuérdense. Este es el que nosotros vamos a ocupar. ¿Qué es lo que varía en el otro? Se lo muestro en el video acá para que lo veamos. Esa era la pinza amperimétrica. Fíjense que cuando la apago, Déjenme ver en una imagen donde aparezca completo el instrumento para que todos lo puedan ver. Profe, Dígame, le escucho. esa opción que decía la NCB era que era para el como el buscapolo. ¿Ya? ¿Cómo se usa? No, se pasa Porque, encima, se activa. encima nomás la pinza encima de los cables, del circuito, digamos. Exacto. La idea es que yo me cerciore con un instrumento o que no tenga que tener contacto, ¿ya? Que no tenga que tener contacto con un cable sin aislación. O sea, de hecho, ese cable, si yo lo toco con la mano, no me va a pasar nada. Pero el instrumento me minimiza el riesgo. Lo que está buscando es que yo no utilice esos probadores de corriente. Eso es lo que está buscando. Ya, ok. Entonces Ya, hay que pasarlo nomás, no hay que poner los sí, cables entre medio de la pinza. exacto, pasarlo no. ¿Ya? Esto Ya, también es uno de los. ¿Por qué se sacaron esos probadores de corriente también? Viene muy de la mano, porque ahora, lo vamos a ver cuando veamos tablero, en la normativa nueva a mí me solicita un automático omnipolar, no bipolar, ¿ya? Omnipolar. ¿Por qué me solicita un automático omnipolar? Que básicamente es que corta el fase como corta el neutro, un automático general. Ya ese automático general que usted tenía de un solo polo que entraba un fase y salía una fase, el normal que nosotros vemos, ese automático ya no se va a poder ocupar. Y ahora me están pidiendo un automático omnipolar que básicamente entra fase neutro y sale fase neutro. Entonces, cuando yo lo bajo, me corta los dos, porque hubieron accidentes por electrocución, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque el neutro estaba energizado. Recuerden que lo normal es que el fase está energizado. Lo normal es que el cable rojo esté energizado. Pero hubieron accidentes y fue por contactos con el neutro. Entonces, ahí es donde la normativa que ya se ocupa en otros países dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a empezar a utilizar automáticos omnipotentes. Lo vamos a ver cuando veamos tablero, pero va muy de la mano con eso. Minimizar el riesgo de contactos directos. ¿Ya? Este es el instrumento que estaba en el video, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que la diferencia con el otro? Aquí, si empiezo desde abajo, tengo lo que es
Deme un segundo. Disculpe, sigo que ando con una tos horrible. Me estuve mejorando y así. Eh, Mire, lo que nosotros tenemos aquí es abajito, es la resistencia que está en kilo ohm. Ya, por eso aparece ahí. Después viene la continuidad y diodo. Después viene el voltaje alterno, ya que tenemos aquí, perdón, voltaje continuo, que tenemos aquí 600 volts, y aquí tenemos el voltaje alterno. Y en la parte superior tenemos el rango de 2, 20 y 200. Mire, fíjese, vamos a ver lo de los amperes. 2, 20 y 200. Pero resulta que en el otro nosotros tenemos distinto. Porque ahí no tenemos 2, 20 y 200. Solamente tenemos dos rangos. Tenemos uno que es 2 y 20 y tenemos otro que es 200 y 600. Entonces, ¿cómo selecciono yo? ¿Cómo cambio de 2 a 20? Con el botón aquí de más y menos. Perdón, máximo y mínimo. Entonces, yo estoy en el rango de 2 y después voy a estar en el de 20. ¿Cómo también me voy a dar cuenta? Que en el visor van a ir cambiando los decimales. El punto. Siempre yo voy a tener ahí 3 dígitos, pero el punto es el que va a ir cambiando de posición. Se va a ir moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Los dos instrumentos son de rango manual. O sea, yo tengo que seleccionar si estoy en voltaje alterno o voltaje continuo. ¿Ya? No me permiten medir, acuérdense, no me permiten medir corriente continua. Me permiten solamente medir corriente alterna. ¿Ya? Hay que fijarse harto en eso. Pregunten nomás, chicos, la idea es que ustedes se vayan familiarizando con este instrumento, porque este instrumento nos va a servir el hall, ya el botoncito de la derecha, si yo lo aprieto una vez, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a permitir grabar el valor. Si yo hay dos, tendría que verlo funcionando, pero puede ser, o yo lo mantengo apretado, o lo selecciono con el amarillo y cambio el valor, y me va a iluminar el visor. Están las dos opciones. ¿Sí? Dudas, consultas. Sí, profesor, disculpe. ¿Me puede dar un ejemplo para entender sobre la corriente continua versus la corriente alterna, por favor? Ya. Corriente, ya, tenemos corriente alterna y corriente continua y tenemos, por tanto, también voltaje alterno y continuo. Ya. Siempre lo que sea continuo para nosotros está dado muy específico por la magnitud que tiene. O sea, el continuo siempre va a ser a la misma magnitud. Entonces ahí hay que tener cuidado porque si a la misma magnitud, como por ejemplo las baterías, las pilas, los motores, yo no tengo posibilidad de soltarme, por así decirlo. En cambio, en el alterno, el que nosotros ocupamos en las casas, yo tengo altos y bajos. Entonces son en los bajos donde yo puedo soltarme. ¿Ya? Pero cuando yo hable de corriente continua o voltaje continuo, siempre relaciono a las pilas y las baterías. ¿Ya? Si yo estoy midiendo, por ejemplo, si yo quiero saber si el alternador de mi auto está cargando, realmente ese alternador, esa batería se está cargando,
y me está manteniendo el voltaje, que normalmente yo necesito 12 volts, ¿qué es lo que hago yo? Lo selecciono aquí en voltaje continuo y coloco cada una de las piezas, la roja en el positivo y el neutro en el negativo. Si el instrumento me arroja, por ejemplo, un valor sobre 12 volts hacia arriba, significa que el alternador está haciendo su trabajo. ¿Ya? Ahí está la aplicación. eh, la batería lo que hace es almacenar energía. Por tanto, en un auto de hoy en día, si el alternador se daña o una correa se corta del alternador, el vehículo va a seguir andando. No se va a parar en forma inmediata. ¿Por qué? Porque va a seguir sacando energía de la batería. ¿Hasta cuando esa batería se apague? En los autos pasa harto también. Por ejemplo, yo tengo fuga, presento masa, tengo una fuga, entonces resulta que mientras yo voy funcionando no hay problema, porque el alternador siempre está cargando la batería. Pero una vez que el auto se detiene, si este consumo sigue, ¿de dónde saca energía? De la batería. Entonces, uno de los puntos siempre para ver si la batería está buena, lo ocupan los mecánicos. Si el alternador está bueno, está cargando realmente la batería, se mide voltaje continuo. ¿Ya? Dudas, consultas, ¿ya? Porque esto ya es como lo último que tenemos que ver hoy día. Profe, consulta, Sí. en el amperímetro que tenemos nosotros en nuestro poder, en NCB arribita está el voltaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Para medir voltaje de 220, ¿ya? Ya. Y más arriba al final está el 200 y 600 amperes. Ahí Sí, medimos la corriente. exacto. Sí, cuando Por ejemplo, yo quiero ver la corriente, no sé, la salida de un enchufe. ¿Cuántos amperes pueden haber? ¿Eso cómo lo calculamos? Los 220 dividido por... No, mire, el requisito para medir los amperes, para medir la corriente, el procedimiento ¿ya? es el siguiente. Para empezar, tiene que haber consumo en la red. O sea, si yo no tengo ningún artefacto encendido, ¿Ya? el instrumento me va a marcar cero. Que no haya ¿Ya, problema. correcto? Pero si yo quisiera medir tensión, quisiera medir voltaje, sí me va a marcar. Porque el voltaje Sí, siempre va a estar ahí. voltaje estamos claros, pero yo quiero medir corriente. Quiero saber cuánta corriente pasa por ese cable. Se Ya, supone que yo me voy al de 220 y el de 200, 600. Yo quiero ver, por ejemplo, ya, este mide 4 amperes. Quiero ver si realmente por ese cable pasan los 4 amperes. ya. ¿Qué es lo que hago yo? Selecciono el pulsador, sí, que está ahí, la giro y la posiciono en el rango de 20 amperes. Ahí. Disculpe, y lo selecciono en el rango de 20 amperes y ahí yo coloco dentro de esta, por así decirlo, de este campo magnético, el cable rojo. Solamente rojo, el FAS. Rojo la fase, ¿ya? Perfecto. Este es el que transporta la corriente. Entonces, el instrumento me va a marcar acá en el visor, me va a decir cuánta corriente está pasando por ese conductor. Si pasa más de 4 amperes, ¿ya? Yo podría decir que el instrumento está teniendo sobreconsumo, está consumiendo más de lo normal, o por ejemplo también yo puedo sacar otra reducción. Si el automático, por ejemplo, es de 10 amperes, resulta que el instrumento me marcó 3 amperes, es que ese automático está mal. Esta es una de las pruebas que se hacen siempre, las mediciones se hacen no cuando algo falla. Las mediciones se están haciendo en forma constante dentro de la instalación, se están verificando para saber si realmente está funcionando en forma correcta. Si yo quisiera medir, a ver, es que un equipo, me dice que el fabricante me sabe que este equipo debe consumir 10 amperes. Entonces yo, perfecto, voy y busco el cable positivo, lo coloco dentro de mi instrumento y lo selecciono en el rango que está de acuerdo a la corriente que debería consumir. La recomendación. Profe, se le va de Siempre, repente el audio, se gana muy, a lo mejor se gana muy lejos del micrófono. espérate, no estoy. Es la señal, que acá la señal realmente un poco se mueve un poco.
Acá tenemos mucho viento, entonces se nos va de repente la señal. Mire, ¿qué recomendación siempre cuando usted tenga que medir acá corriente? Siempre parta por un rango alto. No asuma que el automático está bueno. O sea, me explico, usted me puede decir, oiga, profe, a ver, si yo estoy, por ejemplo, el automático es de 10 amperes, entonces basta con que yo lo indique en el de 20. No, no se confíe, siempre utilice el rango mayor y de ahí empieza a bajar. Claro, si por ejemplo yo seleccioné el rango de 200 a 600 en el primer tramo, yo por ejemplo lo seleccioné en 200 y el instrumento me marcó 12 amperes, yo ahí puedo bajar al rango de 20, ¿ya? Para que no tenga después error con las mediciones, ni el instrumento se pase siempre ahí como en fuera de rango, por así decirlo. ¿Ya? Es un instrumento sencillo, ¿sí? Pero cumple para lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, no tiene temperatura como los otros, no, que nosotros no lo ocupamos en nuestra área, ¿ya? Eh, sí, en áreas de aire acondicionado se necesita o se mandan a pedir esos voltímetros especiales que traigan esa opción. Pregunten nomás, chicos, si la idea es que ustedes queden lo más claro posible, porque esto, después en forma práctica, nosotros tenemos que realizarlo, tenemos que ejecutarlo. La idea es que su tablero, cuando usted ya realice los tableros, después de eso nosotros le vamos haciendo pruebas. Prendemos una ampolleta, conectamos el instrumento, prendemos dos ampolletas, después vamos variando el consumo y medimos voltaje para saber qué es lo que pasa cuando se prende un artefacto de mayor consumo, qué es lo que pasa ahí con el voltaje. Ya el voltaje tiende a bajar un poquito y después volver a recuperarse, por así decirlo. Es por eso que cuando usted, la instalación es que la instalación ya es un poco deficiente, usted hay luminaria encendida y usted ve que conectan una sierra circular, por ejemplo, o una máquina de soldar, y tiende a bajar un poco la intensidad de la luz. Claro, porque tendió a bajar un poco el voltaje y después se vuelve a recuperar. Profe, por ejemplo, mire, yo ahora estoy cargando la tablet, ¿Ya? ¿ya? Este amperímetro, ¿cómo uno tendría que colocar acá? ¿Tendría que colocar arriba en el 2 a 20? No, es que ahí no le va a servir porque yo necesito que los cables estén separados, porque ahí Ah, al ok. ser un cordón le van a quedar las tres polaridades juntas. Ya. Tiene que estar separados los conductores. La polaridad de los conductores tiene que medirse por separado. Por eso ahí, Profe, en- diga, entonces una consulta. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un alargador chiquitito donde tengo los tres cablecitos por separado y un enchufe, po. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir un instrumento, o sea, no sé, po, una radio, enchufo la radio con ese alargadorcito y compruebo ahí no, ¿se puede o no? no, porque el cordón, dentro de ese cordón, dentro de ese cable, van los tres ¿Ya? cables juntos. Yo tengo que medirlo al principio, donde tenga un, eh, un solo cable rojo, por así decirlo. No, si yo Como, coloco dentro del instrumento los tres cables juntos, no me va a marcar nada. sí, no, sí, pero por ejemplo, si yo tengo ese alargador, por ejemplo, que lo enchufo a la corriente, ya, y el otro lado termina, o sea, enchufo una radio, y quiero saber si, no, es que ahora no me acuerdo qué cosa era lo que se medía con el cable, eso, pero no se puede ver desde ese alargador que yo tengo hecho, por ejemplo, el consumo No, o sea, no el consumo, sino que el voltaje sí, de está bien, ese aparato. está bien. El consumo, la corriente que yo estoy consumiendo, no lo puedo medir con el cordón de la extensión, porque Ah, ya. los cables no están separados. Yo no estoy dejando los tres dentro del campo magnético del instrumento. Tengo que No, tenerlos pero separados para poder medirlo, sí o sí. mm, Lo que sí podría medirle, lo que sí podría medir con las pinzas,
ya no con la tenaza, lo que sí podría medirle es el voltaje, la tensión, y ahí sí podría saber qué voltaje me está llegando. El instrumento lo que busca es que usted le identifique más rápido la falla, no empiece a como cambiar piezas por cambiar. Por ejemplo, mire, le pongo el siguiente ejemplo. Yo tengo que No, empezar a profe, ver, no me entendió. Es que en el video, en uno de los videos que usted mostró, la persona estaba la plancha, enchufando hay un ventilador ¿ya? a una, como si fuera un alargador, que tenía los tres cables separados. Y ahí Claro, estaba midiendo el voltaje. eso, si usted lo busca en la punta del cable y separa los cables, ahí sí lo puede medir. Eso es lo que yo le estaba preguntando, pues si se puede hacer. Yo puedo tener un aparatito, o sea, como un alargador que estén separados los tres cables y enchufo la plancha para ver en el fondo cuál es el voltaje. Entonces, es como que si yo puedo tener en el fondo ese como alargador con los cables separados, Claro, eso me así va a como se permitir, mostraba en el video. sí, eso me va a permitir medir la corriente. Si la plancha me consume 4 amperes, que realmente estén pasando los 4 amperes Los por ahí y cuatro. no pasen más. Ah, ya, esa era mi pregunta. Es como para que no llegue y pesque el cable y le separe los cables de la plancha, po. No, claro. A eso A me eso está refería, pensando po. usted. Le entendí perfectamente. Ahora le entendí. Está bien lo que está pensando usted. O sea, no modificar el artefacto en sí, sino que la extensión que tenía en la punta separar los cables para poder medir. Eso. Yo me refería, que quizás me expliqué mal por mi desconocimiento del término, pero en el fondo yo me refería a tener como un alargador con los tres cables separados, como mostraba en el video. Usted mostró un video donde mostraban un ventilador donde lo enchufaban en un cable, que estaban los tres cables separados. Y ahí, por eso mi pregunta, si yo podía hacer ese cable para poder, por ejemplo, ver el voltaje de cada uno de mis artefactos, si Sí, estaban sí, funcionando bien. sí, se puede Sí, hacer sí, sí. sí, se puede hacer un conector así y con eso usted puede medir. Pero siempre tienen que estar, en un extremo, tienen que estar los cables separados. Esa es la Claro, premisa. Claro, como está en ese, porque está el exacto, verde, el rojo, o sea, perdón, el verde, blanco y el negro, negro y el blanco. exacto. Ya, perfecto. Ya, el Esa era mi... conector va variando de acuerdo al país, ¿ah? Este conector nosotros no lo ocupamos acá. Ah, sí, pues, sí, sí. Ya, y Sí, los ese. cables van variando también, pues, o sea, esto igual está de acuerdo, es muy parecido a la norma chilena, porque el negro aquí nosotros lo ocupamos como fase también, lo podemos ocupar. El blanco, recuerden que el blanco siempre va a ser neutro. Ese es el color autorizado para ocupar en el neutro. Y el verde siempre va a ser tierra. ¿Ya? Acuérdense eso, siempre va a ser tierra. Ahora, otro que de repente me pregunta, me dice, profe, a ver, vimos ya, medir el fase, medir el neutro, pero ¿y la tierra? El cable verde. ¿Qué es lo que pasa? En una instalación normal, si yo midiera ese cable, el verde no debería estar pasando corriente por ahí. Ya, ojo con eso, no debería estar pasando corriente por ahí. Si pasa corriente por ahí, significa que nuestra instalación está teniendo fugas que son pequeñas y esas fugas se están yendo hacia la tierra, hacia el cable verde. ¿Ya? Recuerden que la función de la tierra es disipar las corrientes que quedan dando vueltas y enviarlas a la barra de Copperwood que está enterrada fuera de mi casa. Esa es la idea de las tierras. ¿Para qué? Para evitar que esos voltajes que quedan ahí dando vueltas se queden en las carcasas metálicas. Entonces, si en algún momento yo tomo ese cable verde y lo mido, el instrumento está marcando, claro, porque la Tierra está trabajando sobre todo en instalaciones que son ya más viejas, que tienden a por sí empezar a dar más fugas. Ya, pero lo normal, la instalación nueva, es que esa Tierra no debería estar eh, registrando una medición. Ya, chiquillo. Entonces, la clase de hoy día era esto, era que usted
pudieran entender los instrumentos que nosotros utilizamos, cuántos son los tipos que hay, las graduaciones, cómo se conectan, ¿ya? Y qué utilidad le podemos sacar a estos instrumentos. ¿Ya? Es súper importante que usted tenga un instrumento, cuídelo, no lo golpee, normalmente viene en una cajita, en un estuche, ¿ya? Se recomienda siempre los instrumentos no andarlo trayendo en una maleta de herramientas, porque las mismas herramientas por dentro van a ir golpeando el instrumento, ¿ya? Y los cablecitos, los conectores, lamentablemente no son compatibles una marca con otra, ¿ya? También hay un tema ahí que normalmente este instrumento después termina siendo solamente amperímetro porque los cables ya no los tienen, ¿ya? Entonces lo ideal es que no los no los guarden como muy tirantes, si no se van cortando en los extremos, ¿ya? Y no se le pierdan o no se le confundan de instrumentos porque no son iguales en la marca. O sea, si yo tengo un amperímetro y un voltímetro de esta misma marca, me van a servir los conectores. Es lo mismo que pasa con los Fluke. Tú puedes comprar un conector Fluke de cualquiera de los modelos el conector va a ser el mismo. Ya, pero un unit con un Fluke, los conectores no son iguales. Por si acaso. Ya, chicos, entonces, no tenemos más dudas. Ya, sería hasta acá. Y ahora nos estaríamos viendo el día jueves. Ya, esa sería la última clase de este mes ya, el día jueves. Yo Ya, tengo chicos. una consulta Don referente a la Cristian, plataforma. ¿Aló? ¿Me ¿sí le escucha? escuchó? Sí, sí. Ya. Bueno, referente a la plataforma, bueno, hay dos accesos, uno que es para las clases de Zoom y el otro el material de apoyo. Exacto. En el material de apoyo, bueno, lo primero que uno puede descargar es como un compendio de la norma chilena sobre la electricidad. Ya, perfecto. Eso tenemos que leerlo, ¿de qué manera poder entender todo eso? Porque habla muchas palabras técnicas. Como No, 12 capítulos. la plataforma está pensada como para que usted tenga información de apoyo, ¿ya? Hay unas evaluaciones que ahí sí vamos a tener que irlas realizando, ¿ya? Pero ahí va como toda la información en general, ¿ya? Por ejemplo, la norma eléctrica, la 4/2003, hablaba de instalaciones de baja y media tensión. Nosotros solamente vemos las de baja, entonces todas esas hojas que hay ahí es un cuarto de lo que nosotros ocupamos para nuestra área. Claro, o sea, está diseñado el curso que sea como, no sé, por parte de etapa 1, como hablaba de los tipos de canalizadores, instalador y cosas así. Habían como dos módulos de prueba. Y yo la empecé a hacerla, pero no sé si estoy bien o no, o eso lo va a indicar usted cuando hay que hacerlo. Sí, sí, tiene evaluaciones que son una evaluación de diagnóstico, entre comillas, después viene evaluación intermedia y después viene una evaluación final, ¿ya? Sí, esas vamos a irlos programando, pero normalmente esas están más adelante, todavía no Ya, se realiza no la nos dan, intermedia, nos faltan contenidos, pero sí tenemos que hacerla. por eso pregunto, o sea, el contenido que está ahí está como en paralelo a lo que estamos viendo ahora en las clases. No es necesario hacerla como en paralelo, pero sí tenemos que hacerla hasta antes que el curso esté terminado, el curso en forma completa. Bien. Ya, y material de apoyo de lo que estamos viendo en este minuto, lo va a subir al WhatsApp nuestro que está en... Sí, yo les voy a ir subiendo ya información, porque yo creo que ya la próxima semana voy a estar como agregado, entonces ahí los vamos a ir subiendo información para que ustedes la puedan ir descargando. Igual está la Ya, opción de que yo se los suba en el chat y de ahí ustedes lo van descargando, pero ¿cuál es el tema? Que en el chat se pierde después la información después que se cierra la sesión. no, claro, y uno no está así como en qué minuto se subió la información, el chat. Entonces sería Claro, y importante lo nos otro gusta. que les va a pasar que de repente si están conectados desde la tablet o del celular, no van a guardar el archivo, no es como estar conectado en el computador. Sí, es importante que lo agreguen a lo mejor al WhatsApp para poder ir revisando el material con el que está usted haciendo la clase y nosotros ir viendo cómo... Sí. eh, Vamos
vamos recién, este es como no la introducción, pero sí, vamos como la idea es que todavía estamos entendiendo como la parte más básica de la electricidad. Las que sí o sí yo tengo que subirles material de apoyo, porque yo sé que eso sí o sí se les va a olvidar, va a ser cuando veamos tablero y cuando veamos circuitos. Ahí eso sí o sí tiene que ir de la mano con un material de apoyo porque se les va a olvidar, porque lo vamos a ver en 2 clases, el de circuitos, por ejemplo, pero nos va a acompañar hasta el final del curso. Ok, muchas gracias, profesor. No hay- Ya, chicos, entonces espero que haya sido una clase, la idea es que ustedes ya se vayan familiarizando con todo este tipo de instrumentos. Después, no se preocupe si no lo logró entender al 100%, porque después usted lo va a tener que ocupar, o sea, lo vamos a ir haciendo todo juntos, pero usted lo va a tener que ocupar después en la parte eh, práctica, por así decirlo. Ya, o sea, vamos a armar el circuito y lo vamos a tener que ir realizando de forma empírica. O sea, usted va a tener que colocar el instrumento, calibrar el instrumento y usted va a ver que el instrumento va a medir. ¿Ya? Así que no piense que si no lo entendió aquí, después no lo vamos a ver más. No, esto lo vamos a seguir viendo hasta el final del curso. Ya, chicos, que descansen y nos estamos viendo entonces el día jueves. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, profesor. profe. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Buenas noches. Muchas gracias, Chao. profesor. Gracias, Chao, buenas buenas noches. noches. Chao, buenas noches.